La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos desde Dallas, Texas, Ivette Silva Yunes. En Colombia, aquí estamos en la ciudad de Bogotá, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, y en el Control Master nos acompaña el ingeniero sonido Luis Daza. El Banco Central Europeo esta semana recortó las tasas de interés hasta 2,5%, que es también un elemento importante, una señal importante para la recuperación, la reactivación económica de este continente. Pues el Banco Central Europeo pues siempre ha seguido, dijéramos, los referentes también, la Reserva Federal de Estados Unidos, qué pasa en otros países, pero esta decisión que ha tomado el Banco Central Europeo pues abarata los costos de interés en la Unión Europea, lo cual permitirá obviamente que esta región del mundo tenga rápidamente crédito y pueda tener asistencia a las pequeñas, a las medianas empresas, en general el aparato productivo que necesita Alemania, Francia y todos los países afiliados a la Unión Europea para iniciar un proceso de recuperación, un crecimiento económico mucho más fuerte, porque realmente en los últimos años no ha sido de los más significativos. Entonces es un referente, profesor Alejandro, ver cómo esta decisión que tomó el Banco Central Europeo, a diferencia de Estados Unidos, que la Reserva Federal ha estado muy cautelosa, está esperando los resultados de inflación, en fin, para tomar decisiones, como lo han hecho otros bancos, y han empezado a bajar de manera mucho más lenta la tasa de interés en otros países. El Banco Central ha tomado esta semana esa decisión. Los indicadores económicos también representan que hay algunas acciones que esta semana han tenido pues cambios importantes, que Alejandro nos dirá cómo se han comportado las principales acciones esta semana, que algunas de ellas han registrado tendencia a la baja. Realmente hay incertidumbre, lo hemos comentado aquí, desde el punto de vista macroeconómico, no desde el punto de vista personal, sino cuando se toman decisiones de política económica, es difícil que se pueda atender un efecto positivo al 100% a todos los actores económicos. Si usted sube impuestos o baja impuestos, sube tasa de interés o baja tasa de interés, si sube aranceles o baja aranceles, eso tiene implicaciones en la economía. Repito, independientemente de quién tome la decisión, esto pues está afectando y está generando incertidumbre en la economía global. O sea, subir aranceles implica que el consumidor final, eso lo hemos analizado en varias oportunidades en la Confederación Colombiana de Consumidores, pues va a tener un costo mayor por los productos, y eso genera pues obviamente que el consumidor o compra otro producto si hay un producto sustituto. Si no lo hay, reduce el consumo, trata de reducir el consumo al máximo, porque si usted coloca un arancel del 25%, eso mismo va a subir el producto cuando llega al mercado final, al consumidor final. Entonces, básicamente, un bloque de los economistas cuestionan estas medidas que está tomando Estados Unidos, porque le dicen: usted prometió controlar la inflación, pero está generando los factores o las bases para que se dé un proceso inflacionario, porque si suben los costos de los alimentos, de las materias primas que importa Estados Unidos, de maquinaria de equipo que está importando y que no lo produce Estados Unidos, pero que lo requiere la industria norteamericana, pues naturalmente eleva los costos de producción, y eso le va a generar un brote inflacionario a los Estados Unidos. Ese es el análisis que hacemos acá en Panorama Económico de las distintas vertientes. Obviamente el grupo de economistas que acompaña al presidente pues dice: no es cierto, eso va a ser un corto plazo, va a tener unos efectos de inflación en corto plazo, pero en largo plazo se estabiliza. Eso es básicamente lo que se trata de evaluar acá en Panorama Económico, los distintos análisis, los distintos enfoques y qué le sirve a la economía global. O sea, porque en la medida en que todos los países entremos en una guerra comercial, o sea, sube aranceles Estados Unidos, sube aranceles China, sube aranceles Canadá, sube México, pues todos vamos a tener una contracción económica, porque vamos a exportar menos, a producir menos, y eso lleva a que muchas empresas o cierren o disminuyen la producción. Cuando se disminuye la producción, usted disminuye personal que trabaja en la empresa. Ya no va a ser las mismas unidades de cualquier producto, y eso significa que tiene un impacto también en el empleo. Entonces, todos esos análisis los hacemos acá porque nuestros seguidores entenderán que esa es la única posibilidad para que los oyentes y las personas que siempre están con Panorama Económico pueden entender lo que pasa con una u otra medida. Entonces, si estamos en una etapa de protección, estamos en una etapa de libre cambio, de libertad de comercio, de disminuir aranceles, de disminuir las trabas al comercio,
que fluya el comercio mundialmente. Estuvimos 40 años con el libre comercio y ese fue uno de los postulados del consenso de Washington: libre comercio, libertad de tasa cambiaria, libertad de tasas de interés, que las tasas de interés ojalá fueran altas para, con la teoría de Milton Friedman, era que si se subían las tasas de interés, eso estimulaba el ahorro, y que si se estimulaba el ahorro, finalmente también se estimulaba la inversión. Pues para eso hay muchas teorías y elementos muy importantes que varios economistas lo han sustentado, pero después en la práctica, en la realidad, pues han tenido resultados negativos. O sea que se ha concentrado mucho la propiedad y las ganancias en pocos sectores, y la gran mayoría de la población no ha tenido los beneficios esperados. Eso es básicamente lo que quería, como manera de presentación básica del tema internacional, Alejandro, compartir esto que está pasando en el Banco Central Europeo, que baja tasas de interés, envía un mensaje al mundo de cómo los europeos quieren seguir reactivando la economía, y de otro lado Estados Unidos sigue pues anunciando que a partir del 2 de abril subirán los aranceles. Con México, con la presidenta de México, con Claudia Sheinbaum, ha planteado pues demorar un poco más el incremento de los aranceles, porque México está en una tarea bien interesante, porque es lo que ha manifestado Estados Unidos, que se controle mucho el paso del fentanilo de México hacia Estados Unidos, y que eso pues obviamente es un beneficio para los dos países, porque la población está, obviamente hay consumidores, si no hay consumidores no hay oferta de productos, y entonces Estados Unidos tiene los consumidores de los distintos alucinógenos, y por eso hay producción de la coca en el mundo, por eso hay producción de fentanilo y todos los alucinógenos que se están consumiendo en el mundo. Pero entonces iniciemos con los indicadores, Alejandro. ¿Cómo se comportaron esta semana las distintas acciones más importantes y los indicadores más relevantes? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, a mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, nuestra invitada Ivette, ingeniero de sonido Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Haciendo un repaso y un resumen de esta introducción de todo lo que venimos mirando, sí es cierto que hay un poco de incertidumbre en el mercado, pero eso viene desde el año pasado, porque mirábamos que, por ejemplo, el precio del oro viene rompiendo, haciendo máximos históricos. Recordemos que el oro es uno de los refugios de capital por excelencia en el mundo, y eso que pues ya estamos en un escenario donde muchos han mirado a las criptomonedas también como un refugio alternativo, pero el oro pues es el que tiene más fuerza, el que tiene más tranquilidad y más confianza, esto respaldado precisamente en el metal físico. Lo mismo en el tema de la plata. El tema de reactivación económica es muy importante a través de bajar la tasa, pero eso no arregla la productividad. Miremos que en Europa en los últimos meses viene teniendo problemas muy graves. Alemania viene cayendo su productividad. La guerra no le ha sentado muy bien a muchos países de Europa. Los políticos, muy en contravía de tener pragmatismo, hacer la paz con Rusia, ser buenos amigos, socios complementarios en ayudarse. Y hablamos de esto es porque recordemos que Rusia era uno de los grandes proveedores, todavía sigue siendo, pero llegaba a alcanzar niveles de 40% o más, esto en la venta de petróleo, carbón y gas. Esta energía precisamente le servía a muchos países de Europa que viven de la transformación, como el caso de Alemania, como el caso de también Italia, como en el caso de Francia. Estos países son productores, manufactureros, vehículos, tienen una gran industria, pero obviamente vienen perdiendo competitividad, por ejemplo, con países como China. Esto es lo que tiene que ver con marcas de automóviles como BYD, que mirábamos que es una empresa de vehículos eléctricos en China que viene mostrando muy buenos resultados, ya está compitiendo a la par a nivel de volumen en ventas con Tesla, que recordemos es otra compañía de venta de autos eléctricos. Entonces, la reactivación, sí, el bajar tasas es muy importante, pero si no se arregla muchas veces ese gasto fiscal desbordado que tienen muchos países de Europa, pues obviamente puede llegar a otra crisis de bonos de deuda pública, así como lo tuvieron del año 2010, después de la crisis del 2008, año 2010 al 2013, donde muchos de esos países tuvieron muchos problemas, donde muchos de estos países estuvieron en quiebra. Algunos de estos países fueron muy inteligentes, como en el caso de Irlanda, disminuyeron el tamaño del Estado, bajaron los impuestos al 15,
12.5%. En algunos casos también hicieron exenciones importantes. Por ejemplo, miramos Apple, dentro de Europa, es una de sus hub financieras y ellos llegaban a pagar creo que el 1% de impuestos, o menos del 1%. Pero ellos en contraprestación, pues obviamente generaban mucho empleo, generaban mucha migración de capital y eso obviamente les sirve mucho pues para el desarrollo del sistema económico en Irlanda. Irlanda salió de los problemas, hoy en día está dentro de los 10 países con el PIB per cápita más alto del mundo, está creo que dentro de los 5 primeros. Entonces, ejemplos como esto es lo que nos sirve precisamente para pensar que si los políticos no están muy sintonizados con la economía, cómo está funcionando, porque es importante tener un Estado pequeño para poder ser rentables, esto en el funcionamiento y para también los sectores de la economía, porque recordemos que los sectores de la economía, si tienen menos impuestos, pues obviamente van a ser productivos, van a generar más utilidad, van a generar más empleo, porque se van a expandir, y al generar una expansión, pues obviamente se genera una cadena dinámica que permite crecimiento, que permite desarrollo y que permite precisamente pues un país fuerte en todos sus sectores. Mirábamos también la subida de los aranceles. Estados Unidos viene con un problema muy alarmante desde los mediados de los 80 hasta la época, y si vamos a mirar las figuras y los gráficos, vemos que el déficit comercial se sigue incrementando. Estados Unidos, recordemos que llegó a ser muy fuerte por su industrialización. Miremos que las marcas siempre insignia eran General Motors en tema de automóviles, la Ford, la Chrysler. Después de la crisis del 2008 quedaron muy golpeadas, ya dejaron de ocupar los primeros lugares en el mundo. Recordemos que las automotrices que están teniendo las mejores ventas es la Volkswagen, que es de Alemania, que se agrupa muchas marcas, y también la Toyota. Pero este mercado viene muy competido, entonces lo que quiere Donald Trump, precisamente a través del arancel, es incentivar otra vez la producción dentro de los Estados Unidos, le da buen trato impositivo a los que vayan a producir a Estados Unidos, quiere bajar más impuestos, quiere generar más producción porque Estados Unidos no puede seguir en esa senda. Lo único que mantiene en este momento Estados Unidos fuerte es el tema del dólar, porque recordemos que el déficit comercial es muy grande, sigue creciendo. Entonces, obviamente, son medidas de cortafuego que toca aplicar. Esto se tiene que hacer tarde o temprano y creo que es el momento indicado. La verdad, creo que se demoraron mucho. Y pues obviamente, pues toca mirar los resultados, como en el caso de Argentina, que en este momento ya empezó a lograr el gobierno por parte de Javier Milei superávits. Entonces, al principio sí toca ajustarse el cinturón, toca hacer sacrificios, pero lo que se busca es precisamente otra vez que Estados Unidos sea competitivo en manufactura. Recordemos que gran parte de la economía de los Estados Unidos es servicios, pero obviamente han perdido gran parte de la producción en industrialización, siguen teniendo industria muy fuerte también, pero es importante poder recuperar esto y poder arreglar ese balance en el déficit. Ha habido una volatilidad realmente de algunas acciones en el mercado y también, obviamente, tasas de recuperación de los bonos de mediano y largo plazo, los bonos del Tesoro de la Reserva Federal. Podemos mirar, Luis Alberto, es interesante esa pregunta y se ancla lo que venía diciendo. ¿Por qué? Imagínense que hay compañías que en este momento no son las que más venden en el mundo, perdón, no es la primera que más vende en el mundo, pero sí son las de mayor tamaño accionario en cuanto a valor por bursatilidad. A esto nos referimos, por ejemplo, Microsoft. Microsoft ha repuntado mucho, ha tenido muy buenos resultados, las utilidades que viene teniendo son muy buenas. Esto en el caso de Saudi Aramco, que recordemos que es una compañía de petróleo y gas, que es de Arabia Saudita, también teniendo muy buenas utilidades, está dentro de las primeras tres. También el caso de Apple, como lo nombrábamos, viene teniendo, es un ejemplo a nivel global. En el tema de resultados han sido muy positivos, las utilidades son de las mejores de las compañías en el mundo. Walmart, curiosamente, que es la compañía que más vende en el mundo, pues no registra las mayores utilidades. Y recordemos que estas compañías, precisamente por esa eficiencia financiera que tienen, hablo de generar ganancias, utilidades en el resultado, en su año fiscal,
pues son como las más premiadas del mercado. Y digo de premiadas, ¿por qué? Porque los inversionistas institucionales, públicos, privados, las persiguen mucho, precisamente para mirarlas como un refugio. Mirábamos que el Fondo Soberano de Noruega precisamente invierte, dicen que el Fondo Soberano de Noruega, no, el Fondo Soberano de Noruega, que es aproximadamente 1.500.000.000.000 de dólares y 1.700.000.000.000, pues este fondo es muy bueno porque este fondo precisamente diversifica en este tipo de activos y también en muchos sectores de la economía. Gracias a eso, este país es muy fuerte, no solo vive de los impuestos, sino la renta de este gran fondo que simplemente si sacáramos un 5% sobre 1.500.000.000.000 de dólares, pues obviamente serían 75.000.000.000 de dólares por año de solo utilidades por ese ingreso. Entonces, si nos damos cuenta que esa forma de administrar es buena, es positiva y pueden haber modelos de desarrollo para nosotros tomarlo de ejemplo y precisamente tener una senda de crecimiento y de seguridad social. Porque recordemos que pues este fondo a través de todas estas inversiones genera esas utilidades que también sirven en gasto público y en generación de bienestar social. Y esta semana, pues, el Diario de la República hizo un importante homenaje al empresario del año, con todas las dificultades que vive Colombia y nuestros empresarios, porque los empresarios también, obviamente, así como tienen grandes esfuerzos para lograr hacer empresas, también tienen dificultades, y como lo dice el mismo presidente de este grupo, que es Jaime Gilinski, pues todas las personas que no hayan cometido errores es porque nunca lo han intentado, nunca han desarrollado proyectos, y él reconoce que ha cometido errores y que pues obviamente para el deseo subsanarlos. Y otro elemento importante en la intervención que hizo en el premio de reconocimiento como empresario del año es la necesidad de la responsabilidad social de las empresas. O sea, una empresa no solamente debe pensar en cuántas utilidades tengo cada semestre, cada año, sino también en cómo está el entorno en el cual se desarrolla la empresa, o sea, en qué país se encuentra, en qué región se encuentra, las personas que tienen empresas pequeñas también, cómo está su barrio, cómo está el entorno social, porque seguramente si los empresarios no son conscientes de la situación que están viviendo, pues naturalmente tarde o temprano van a tener riesgos de seguridad, porque el entorno en el que están viviendo no es el mejor, no hay muy buenas vías de comunicación, no hay iluminación en el sector, hay un índice de homicidios, en fin, todo lo que pueda pasar en la zona donde se encuentra una empresa, tarde o temprano le va a afectar al o a los empresarios que están laborando en ese sector de la ciudad o de la región o de cada país. Por eso es que nosotros comentamos acá en Panorama Económico la importancia de la construcción de la paz, no desde el punto de vista coyuntural de un gobierno. Eso no es un problema de un gobierno, es un problema de una sociedad. Imagínense que en el momento usted no puede crear una empresa donde están en conflicto armado, ni tampoco la puede crear en el Catatumbo, en el norte de Santander, porque hay un conflicto. Entonces, ¿qué inversionista, qué empresario puede ir a desarrollar un proyecto con las materias primas que hay en la zona? Porque esta zona produce cacao, produce muy buenos elementos en el sector agrícola, pero ha caído la producción justamente por el conflicto armado que está viviendo Colombia. Y repito, pasará este gobierno y el siguiente, si el conflicto sigue, puede atenuarse, en fin, y todo el problema estructural que tiene Colombia, porque no tenemos los suficientes recursos, estamos con un problema fiscal muy serio, o sea, no hay suficiente dinero para podernos a invertir en armas, en helicópteros, en aviones modernos, porque si no hay para atender la salud, la educación, para hacer las carreteras terciarias, lo básico y lo fundamental de la población, pues menos hay para comprar todo ese armamento que se requiere, especialmente el fortalecimiento de la Fuerza Aérea, porque es la Fuerza Aérea la que le dio, digamos, el triunfo, entre comillas, triunfo, porque no se trata de triunfo de unos contra otros, sino pues por lo menos neutralizar lo que antiguamente fue la FARC. Ellos cuando tuvieron unos grandes ataques de la Fuerza Aérea Colombiana, tuvieron que ingresar a un proceso de negociación con el presidente Santos, porque tuvieron varios dirigentes que obviamente por estos ataques de la Fuerza Aérea, pues perdieron su vida. Entonces realmente reconocen que la Fuerza Aérea, el único poder que tiene es el Estado colombiano, no la tiene, aviones no tienen ni el Ejército de Liberación Nacional, ni los grupos al margen de la ley como los paramilitares, los narcotraficantes no tienen aviones ni tienen. Han llegado a tener drones, como lo están registrando ahora los enfrentamientos. Ellos también están atacando con drones. Entonces sí tienen ya esa disponibilidad de estos elementos técnicos de la guerra. De tal manera que este análisis lo hacemos acá porque no es fácil en un medio de conflicto poder desarrollar grandes proyectos empresariales. Entonces, este es un llamado que hizo Gilinski que me parece muy importante,
que él reconoce que es necesario que la sociedad en su conjunto mejore las condiciones de vida, porque si unas pocas personas están muy bien y el 90% de la población está mal, es un país que está, independientemente de la latitud del sitio donde esté ese país, está con graves problemas sociales y con un riesgo muy alto para los inversionistas, porque se desarrollan todo tipo dijéramos, de grupos al margen de la ley que pueden atentar contra la democracia de cada país. Escuchemos al presidente de este grupo, a Jaime Gilinski, en esta entrega del premio al empresario del año que lo realizó el diario La República en la ciudad de Bogotá. Siempre he creído que las empresas deben ser eficientes, rentables, generadoras de empleo y socialmente responsables en apoyar las comunidades y los países en que participan. Mi objetivo siempre ha sido crecer compañías que se desarrollen, que sean competitivas, estar diversificado, tener el mejor equipo humano al interior de las compañías y velar por el desarrollo del capital humano, que es el activo más importante de las empresas. Los empresarios debemos desarrollar el mejor empleo, la mejor educación, la mejor salud y promover una economía de mercado con responsabilidad social. El mercado nos da eficiencia, competencia y excelencia, pero el mercado sin sentido social se vuelve indiferente a las necesidades de muchos. Por eso las empresas deben ser parte de la generación de oportunidades y de la inversión social voluntaria que transforme los entornos donde operan. Creo que la mejor manera de generar crecimiento y bienestar es a través de la inversión, educación y mejores empleos. Ninguna sociedad progresa sin empresas pujantes que crezcan, que multipliquen con su capital e innovación las oportunidades de trabajo. También estoy convencido que lo mejor que puede hacer el Estado es incentivar que existan micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que generen empleo, que transformen sectores y que conquisten mercados. La innovación en todas nuestras compañías y la constante reinversión de las utilidades fortalecen la misión de tener empresas sostenibles en el largo plazo y que continúen apoyando al crecimiento económico de Colombia y de todos los países en donde participemos. Este es, digamos, el análisis que hace Jaime Gilinski de la situación de Colombia y cómo él desea, y eso es bien interesante, todos los colombianos deseamos, los empresarios, los trabajadores, las amas de casa, en fin, todos los sectores de la economía nacional, pues queremos un país mucho más justo y que tengan oportunidades en la mayoría, la totalidad de los colombianos. No todos pueden ser empresarios, no todos pueden ser empleados, pero la idea es que la gente tenga la oportunidad de trabajar, de desarrollar sus proyectos de vida y que eso le mejore la calidad de vida de los colombianos. Ese es un mensaje bien interesante de un empresario que tiene visión social. Y desde luego muchos empresarios tienen visión social. Luis Carlos Sarmiento Angulo, por ejemplo, fue un ingeniero que se formó en la Universidad Nacional de Colombia y le hizo pues un edificio a la Universidad Nacional con recursos propios, le invirtió a la Universidad Nacional. O sea, es personas que tienen un sentido social. En La Guajira están invirtiendo en los problemas de provisionamiento de agua para las comunidades. O sea, en la medida que tengan unas utilidades y ellos también dediquen parte de las utilidades a inversiones sociales, a proyectos de desarrollo, de infraestructura en Colombia, pues eso lo va a agradecer las regiones que lo necesitan con mucha urgencia. Y estos empresarios van a empoderarse mucho más, o sea, la gente, los trabajadores, pues van a tener en ellos una identidad, como una especie de horizonte que ellos los van a... es un referente para muchas otras generaciones. Entonces, ese es, digamos, le damos la bienvenida a Ivette, Alejandro, pero ya está el un comentario que quería hacer, que es importante, antes de cambiar de tema, era el tema, esta semana hubo dos congresos, un congreso de Colcapital, recordemos, es la agremiación precisamente, es la reunión de los capitales a nivel nacional, vienen pues muchos de afuera, algunos son de acá, y obviamente esto lo que busca es incentivar la inversión, ayudar al sector productivo y hacer ese enlace y encadenamiento en la cadena de productividad. Es importante y pues felicitamos a Paola y agradecemos también por su invitación a este evento. La verdad pues la felicitamos porque pues esto es lo que ayuda a hacer país, a crear país y a vincular precisamente a los que necesitan de capital y a los que proveen el capital.
También mirábamos que en las palabras de Jaime Gilinski, yo lo decía, y él lo dijo precisamente, es que hay que volver las empresas sostenibles. Y para volver las empresas sostenibles, ¿qué se debe hacer? Pues tener empresas eficientes financieramente, porque recordemos que las empresas que no solo innovan tecnológicamente, pierden innovación, pierden desarrollo, pero también pierden competitividad tributaria, pues son empresas que no salen adelante y que tienen los días contados. Recordemos que Nutresa ya es una multilatina con presencia en muchos países de América, es algo interesante, es muy importante. La verdad, pues felicitamos a Jaime Gilinski porque pues llegar a comprar esta empresa fue pues un reto, fue ahí sí como se lo dije él mismo, esto del guión para una película, por felicitaciones porque Muy bien. pues no lo había logrado nadie, él lo logró. La verdad ha sido un empresario que ha sido muy batallador, siempre ha sido persistente, como lo dijo, simplemente con el tema del trabajo, desarrollo, dedicación, amor por lo que se hace, se genera prosperidad. Y Perfecto. mirábamos, y mirábamos también que esta puede ser una empresa muy estratégica para Colombia, porque él a través de generar esa eficiencia financiera también quiere abrir mercados, quiere llegar a nuevos países precisamente con esa variedad de productos que tiene esta compañía de alimentos, que recordemos que agrupa muchas marcas, ¿no? Ok. Entonces, es muy importante, esto hace país, esto genera desarrollo y pues son los sectores de mercado que generan estabilidad y riqueza. Recordemos que en la reunión también estuvo el presidente Gustavo Petro entregándole precisamente el premio al empresario del año. También agradecemos al doctor Quijano por su invitación a este evento. Estamos con Ivette porque solamente vamos a contar con ella unos minutos acá en Panorama Económico porque tiene algunos compromisos, pero Ivette, bien interesante que podamos comentar unos temas de esta semana que pues han sido a nivel internacional, todo lo que tiene que ver con la revaluación de índices, el tema también de los intereses de los empresarios. A veces no son convergentes con la sociedad. En algunos casos sí son convergentes, en otros no, porque obviamente tienen sus propios intereses. El caso de Elon Musk en los Estados Unidos y otros billonarios, las tarifas, los impuestos, los taxes, o sea, a veces unos empresarios de Estados Unidos dicen, no, yo tengo las utilidades suficientes y puedo pagar más impuestos, yo quiero ayudar, déjenme participar de manera altruista, y hay otros que no, entonces el rol también de las cortes, entonces iniciemos y ven si quieres por el rol de las cortes, de la Corte Suprema de Justicia y todo esto, la rama en general, el que pueden jugar, porque frente a, digamos, a un presidente, hay los pesos y contrapesos. Aquí está el Congreso, está la rama judicial, está la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado. Y eso permite que un presidente no sea omnímodo, o sea, que no pueda cubrir todos los poderes. O sea, es el mismo que ejecuta, el que cambia la ley, no, eso no lo puede hacer un solo el gobernante. Hay poderes, el legislativo, pues obviamente el que aprueba las leyes, el judicial, el que revisa la ley, si realmente estas leyes se adaptan a la Constitución. Iniciemos por ese tema, Ivette, buenas tardes, y en algunos minutos comentemos qué está pasando allá con la Corte Suprema y con todo el análisis que está haciendo de estas órdenes ejecutivas del presidente Trump. Bueno, como bien lo decías, Luis Alberto, un placer acompañar a la audiencia del Panorama Económico y saludos a mi colega Alejandro y para todos los que nos están escuchando. Bien, ahora que tú estás hablando del balance de poderes, que es fundamental en la Constitución de Estados Unidos, sabemos que Donald Trump ha firmado más de 1.500 órdenes ejecutivas, que realmente muchas de ellas él tendría la autoría para implementar cambios. El problema es la manera como se han implementado estos cambios sin autoridad del Congreso, correcto, y de una manera muy desafiante en materia de, qué sé yo, protocolos legislativos o seguimiento de ciertas pautas legales. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero, él no ha definido cuál es el rol de Elon Musk. Nadie sabe qué es lo que está haciendo Elon Musk. Elon Musk lo único que está haciendo es llegando y cortando posiciones dentro de los gabinetes, es decir, dentro de los ministerios, de las agencias, es decir, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo lo que sea gasto público y estipendio y obviamente oposición a Donald Trump, todo se está yendo. ¿Qué es lo que el único recurso que tienen estas personas? ¿Cuál es? No es un Congreso porque el Congreso es republicano.
No es una fiscalía porque la fiscalía está dando órdenes de hacer investigaciones ilegítimas a opositores de Donald Trump y de querer congelar bienes, lo cual es una violación flagrante a las leyes de Estados Unidos. Eso no lo van a permitir las cortes. Entonces, la única manera de protegerse de los efectos perversos de estas actuaciones sin planeación, porque es que no hay planeación de ninguna clase, es que la corte comience a decirle a Donald Trump cuáles son sus límites. En menos de esta semana han salido 5 decisiones importantes de las cortes en decir qué pena Donald Trump, pero es que este no es un país donde manda un rey. Hay procedimientos legislativos, hay autoridades que requieren ser protegidas y usted no puede hacer esto de esta manera. Y han forzado la mano, incluso la Corte Suprema de Justicia, que es republicana y conservadora, ha forzado la mano de esta administración a decirle, usted no puede congelar los fondos que ya fueron comprometidos presupuestalmente. Usted tiene que darle los fondos para que esto siga. El USDA no puede sacar a tanta gente así como usted quiere. Y eso ha sido un límite muy grande. E inclusive muchos ministros de Donald Trump, republicanos, le han dicho qué pena, pero lo que está haciendo Elon Musk nos está destruyendo los gabinetes, los ministerios. O sea, ¿cómo vamos a obrar? Entonces, digamos que han generado una pausa en ese sentido. ¿Cuál es el otro proceso? Ha iniciado una guerra de tarifas y cuando decimos guerras es una tarifa, es una declaración de guerra comercial. Biden ni siquiera le puso tarifas a Putin. El licor, todo lo de Putin de Rusia entra aquí sin tarifas porque se entiende que más fuerte que una guerra frontal militar puede ser jugar con la economía de un país. Donald Trump comenzó a amenazar a México, a Canadá, ¿y qué es lo que hemos visto? Que se cayó el mercado de la bolsa de valores y los billonarios comenzaron a llamar y a hacer presión a Donald Trump, el secretario de Comercio. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Se cayó la bolsa de valores. ¿Cuáles fueron las 2 declaraciones que asustan a toda la población? Primero, que Donald Trump dice, yo no sé por qué no le hago seguimiento a la bolsa de valores. Y el secretario del Tesoro dice, pero ¿quién ha dicho que el sueño americano es comprar huevos o cosas económicas o baratas? Pero están jugando con la economía del pueblo americano. Y realmente Donald Trump, como no tiene una noción de reciprocidad de lo que es relaciones internacionales, porque él es transaccionalista 100%, entonces, claro, el primer ministro de Canadá hizo una declaración que ojalá la escuchen, diciendo que todo lo que ha hecho Donald Trump realmente con esto de las tarifas en Canadá, que es uno de los importantes socios de la región porque es el NAFTA, dice, van a terminar perjudicando 100% es al pueblo estadounidense. Y se le paró Trudeau y le dijo a Donald Trump, usted me quita todas, no una, no 2, no algunas, todas las tarifas que usted le quiere imponer a Canadá o yo no quito ni una tarifa que tuve que imponer a nivel retaliatorio. Ahorita hay mucho susto de cómo se va a manejar la economía de Estados Unidos. Por esta razón, y vamos al tercer paso. De la noche a la mañana salió Musk en tweet diciendo que el gasto del gobierno, y yo no soy economista, tengo conocimientos básicos, pero más sabes tú, Luis Alberto, que eres doctor en economía y en economía internacional, salió diciendo que el gasto del gobierno no puede ser medido dentro del GDP. No sé qué quiere decir eso, pero más o menos suena a que el gobierno no va a ser responsable de los índices económicos que pueda presentar Estados Unidos para decirle a la gente, oh no es culpa que el gobierno esté gastando, invirtiendo en esto, no, porque este factor económico y esta alteración económica no tiene nada que ver con el gasto económico del país. Eso como tercer punto. Y como cuarto punto, que realmente es lo que más me preocupa, escuché a unos analistas decir, bueno, ¿cuál es el rol de Musk? El rol de Musk, ¿qué es lo que quiere Musk? ¿Realmente Elon Musk quiere cortar empleos
y hacer más eficiente el gobierno americano? Ok, sí, pero ¿con qué propósito? Entonces, una persona que se la pasa mucho haciendo seguimiento y análisis de multibillonarios dijo, es que Elon Musk tiene un interés muy particular, como lo tiene el de Amazon, como lo tiene el de Facebook, y es contratos del Estado. Dividirse prácticamente eh, la obtención de ciertos contratos estatales multibillonarios para ellos alcanzar unas metas específicas. La meta específica de Elon Musk no es cortar ni hacer más eficiente el gobierno, es realmente llegar a Marte, a Júpiter, a Plutón con el dinero del gobierno y que él no tenga que poner el gobierno de su propia empresa. Y él ya es beneficiario de unos contratos billonarios de la NASA, pero ahora está inmiscuyéndose en todas las agencias de impuestos, de consumidores, de protección al ambiente, de protección aérea, y todo gira a ciertos intereses que él tiene. Lo mismo Jeff Bezos, que prácticamente el editor del Washington Post tuvo que renunciar, lo mismo estos otros billonarios que dicen no queremos regulaciones, inteligencia artificial va a comenzar a implementarse, necesitamos obtener ciertos beneficios y ciertas ganancias, y eso me suena mucho al pacto de Raelito del 2002 de Colombia, cuando hubo un plan de gobierno de solo dividir contratos estatales a los más pudientes de Colombia. Entonces, esto es peligroso y esto está afectando la economía de Estados Unidos, porque yo no soy economista, yo soy abogada internacionalista y ama de casa. Y como ama de casa les puedo decir que uno sale y el mercado que costaba $50, que eran 2 bolsas tontas, en unas tonterías, ahora en menos de una semana son $85. Y si esto no afecta al pueblo estadounidense, ustedes no se imaginan la revuelta que puede haber. De hecho, si ustedes hacen análisis estado por estado, cada estado ha tenido unas protestas gigantescas contra sus congresistas, sus senadores republicanos, porque ¿por qué no se han parado a defender los intereses, pues, del pueblo americano? Sí, hay un comentario que quería hacer precisamente analizando todos estos puntos que nos dice Ivette. Hay que recordar datos. Lo interesante de la economía es que más que ideologías, los datos sí casi siempre nos dicen algo. Recordemos que Donald Trump en el gobierno anterior logró bajar el desempleo, la tasa de desempleo al 3.5%. Eso creo que no pasaba como en 35, 40 años. Y él llegó a bajar ese nivel, ¿por qué? Por bajar impuestos del 35 al 21%. Obviamente las empresas, al quedarles más ingresos, más utilidades, pues obviamente reinvierten, generan desarrollo y pueden generar crecimiento. En el tema de Elon Musk, es importante, hay que mirar una cosa, y yo que pues Ivette, que vive en Estados Unidos, que siente la vida de los Estados Unidos, y los que hemos estado a veces en Estados Unidos con conocidos haciendo negocios, vemos que Estados Unidos venía generando una deuda muy grande. Recordemos que la deuda de los Estados Unidos pasó hace mucho tiempo el 100%. Los gobiernos demócratas gastaron como si no hubiera un mañana. Son muy responsables. El país está muy endeudado. Recordemos que Norteamérica, o sea, Estados Unidos, está pagando 1 billón de intereses al año en deuda. Esto es insostenible y esto sigue creciendo. Y recordemos que adicional tiene un déficit presupuestario, que es que al gobierno no le alcanza el dinero para funcionar año a año y tiene que pedir más dinero prestado. Esto es insostenible. Por eso es que Trump, en cabeza de Elon Musk, que está manejando el Departamento de Eficiencia Financiera y del Gasto, quiere reducir precisamente el tamaño del Estado a los puestos que de pronto no son importantes, a las partidas que de pronto no son vitales para la economía de Estados Unidos, porque lo decíamos la otra vez, es importante que un país apoye y ayude a todos los países del mundo, a sus amigos, a sus socios, pero recordemos que estas empresas como la USAID también estaba permeada por corrupción, se han encontrado una cantidad de escándalos, dineros que eran malversados, y en el tema de, obviamente, si nos ponemos a mirar los financiadores, hay muchos que han sido del Partido Demócrata y ellos han sido beneficiados con tasas
tributarias. Entonces esto yo pienso que de lado y lado se ve, pero yo pienso que hay que hacer alusión a una verdad acá, que sí Elon Musk ha recibido obviamente dinero del gobierno, pero no en el gobierno de Trump, sino para generar desarrollo. Pero mire que el gobierno incentivando este tipo de emprendimientos generó precisamente que Elon Musk generara una tecnología que no la logró la misma NASA, que era cohetes reutilizables. Al generar cohetes reutilizables, baja mucho los costos financieros. Entonces, si nos damos cuenta que el sector privado muchas veces le da ejemplo al sector público de cómo manejar el desarrollo y cómo ser eficientes en el gasto, gracias a esto, que es positivo también, Ivette, que todo lo que veamos como ficción se puede volver realidad, de ir a la Luna, colonizarla, o ir a Marte, o ir a otros planetas, porque pues obviamente la humanidad tiene que tener un desarrollo, una expansión, obviamente cuidando lo social, pero es que lo social muchas veces se cuida es como quitándole de las manos a los políticos que son despilfarradores, a los gobiernos que son despilfarradores, para dañar la competitividad de un país, porque no por nada, Ivette, mi estimado Luis Alberto, fue que los empresarios se salieron de Estados Unidos a producir en otros países más barato. ¿Por qué? Porque si los impuestos en Estados Unidos se subían, pues obviamente las utilidades iban a ser ya muy pocas. Entonces muchos precisamente se fueron a China, se fueron a Asia, se fueron para México. Entonces es importante rebalancear esto, y lo que está diciendo Trump, que me parece que es positivo, tanto en los negocios como en las relaciones, que es la reciprocidad. La reciprocidad en las relaciones es sana, es buena por la ley del intercambio, porque es lo que dice Trump a los países, es que si nosotros les compramos, ustedes también cómprenos a nosotros y generamos un comercio equitativo. Eso para todas las naciones es positivo, y Estados Unidos, recordemos que en el tema de México y en el tema de Canadá, más que todo en México, China usó a México como trampolín para llegar con muy bajos impuestos a vender al mercado norteamericano, porque gran parte de esas ventas, de esas exportaciones de México que van para los Estados Unidos, pues provienen de China. Entonces lo que están mirando es precisamente generar un comercio que sea competitivo, pero que sea igualitario, y que sean sí, precisamente buenos socios comerciales. Entonces me parece que Muy esto de la bien, muy eficiencia bien. es lo que está haciendo Javier Milei en Argentina, es lo que decía que hicieron en Irlanda. Por eso hoy en día, después de salir de ser un país en quiebra, es un país muy próspero, le va muy bien. Ya lo hemos nombrado, Muy bien. Singapur, también, Emiratos Árabes, son países que no cobran muchos impuestos, tienen mucha prosperidad, tienen hub logísticos, de producción, financieros, son países que van al buen desarrollo. Entonces yo digo, hay que Ujú. aprender a través de las cifras que nos dictan y cuál es el modelo que debemos seguir a través de estas. Sí, ya nos quedan 5 minuticos del programa, pero realmente sí, este análisis es muy interesante y ver porque todos los países, la gran mayoría de países tienen los departamentos de la función pública, o sea, hay unos especialistas, unos técnicos que miran cuáles son los empleos realmente productivos y que son necesarios en cada entidad pública. Entonces, lo difícil es que Elon Musk no puede, con su experiencia privada, recortar, porque hay muchas entidades que él puede sacar gente que es valiosa en los procesos, por ejemplo, de supervisión, en materia de regulación al consumidor, en fin, todas esas actividades no se pueden recortar como recortando por decreto, sencillamente. Entonces va a generar grandes problemas en las entidades porque obviamente no se van a tener los elementos técnicos, la gente con la experiencia, que únicamente sin ningún estudio previo. Es que, por ejemplo, no para ser alcalde de aquí de Colombia, de un municipio, yo no puedo llegar a nombrar gente ilimitadamente porque hay una planta de personal aprobada por una ley de la República y por un estudio del Departamento de la Función Pública, no porque Ardila Lule o porque Gilinski diga, el departamento de Boyacá no debe tener sino 500 empleados. Eso no lo puede decir un empresario privado, porque los médicos que se requieren en un municipio son específicamente de acuerdo a la población. Entonces, si una persona llega a hacer un recorte de personal de manera tan abrupta y genera un problema social, puede haber un levantamiento. Y lo otro importante, evidentemente, es que yo lo comenté aquí al comienzo del programa, es que si usted sube el arancel y el arancel sube el 25%, obviamente genera inflación. Y lo está viviendo Ibe ya cuando va a comprar lo que no sabía Alberto Carrasquilla aquí en Bogotá, que no sabía cuánto valía una cubeta de huevos. Porque cuando un ministro está tan desconectado del mercado, uno cuando va a un establecimiento comercial, como lo hacemos todos los días nosotros, sabemos cuánto vale una cubeta de huevos. Y si sube el 50, el 25%, porque los huevos los importa Estados Unidos, eso es inflación. Y esa inflación no depende de la tasa de interés de la Reserva Federal, porque es un cuentico chino
le han metido a la gente que hay que subir la tasa de interés para controlar la inflación. No, la inflación la está produciendo en este momento Trump con los aranceles, porque va a subir todos los precios de todos los productos a los cuales le va a poner ese arancel de 15, 20, 25, y ya lo está viendo la economía. Entonces, esa es la realidad y esos son los indicadores económicos que están ahí entregándolo todos los días. Como Ivette, no sé si tenga que retirarse, le doy la palabra a Ivette No, para que se pueda... dos cositas. Los expertos dicen que con todas las tarifas, lo que le va a representar a cada ciudadano americano es el gasto de $1,800 o $2,000 al año por concepto de tarifas. Y eso, un ciudadano que con estas pérdidas de empleos y de todo, muy posiblemente es mejor dicho, menos popular que pudo haber hecho Donald Trump no pensar estas consecuencias. Ahora, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Alejandro de la innovación, de darle a Musk los elementos y de todo. El problema, Alejandro, es que nadie sabe, no hay un documento legal que hayan presentado sobre las funciones. Es más, no hay un departamento creado de corte de eficiencia económica gubernamental. No hay nada en el papel, no hay nada escrito. Entonces, para mucha gente es como, ¿cómo viene este señor solo porque viene Donald Trump a decirme, hágame esto y esto y esto, y lo hace sin tener ni siquiera aprobado por el Congreso esas facultades? O un contrato, y eso es lo que la gente está diciendo, que ya lo tiene preocupada. Y ya hay muchos enemigos parándosele a Elon Musk, y ya se ha vuelto, como ustedes lo pueden ver, uno de los personajes menos populares de Estados Unidos, porque la gente no quiere eso, o esa no es la manera de hacer las cosas. Sí, hay una cosa que quería complementar acá, Ivette. La inflación más alta que se tuvo en los últimos fue en el gobierno de Biden, llegó al 9.1%, y precisamente esto porque se generó ese desequilibrio, porque él empezó a enviar mucho dinero al mercado, entonces la gente en un momento ya no quiere ir a trabajar, ¿sí? Porque obviamente les llegaba el cheque a su casa y eso estaba trayendo un problema, y la inflación en Estados Unidos llegó al 9.1%. Obviamente Donald Trump creo que ya va a cumplir 2 meses en lo que va de administración. La verdad es muy poco tiempo, pero esto es necesario. Lo de la eficiencia financiera me parece que es muy importante. El no cortar puestos que sean de vital funcionamiento, estamos de acuerdo, claro, así debe ser. Pero recordemos que también en muchos países que están llenos de tanta burocracia, en Estados Unidos también está muchos cargos que de verdad no se necesitan, agencias que hacen la repetida función una lo mismo que la otra. Entonces me parece, estamos de acuerdo en el buen funcionamiento del Estado, pero en la eficiencia financiera, porque es que, Ivette, mira, la deuda de Estados Unidos, a mí me preocupa Estados Unidos si no hace algo. Uno, porque pues es un país al que se le tienen afectos por muchas cosas, pero otra es porque si ellos no arreglan este déficit comercial tan grande que tienen, si no arreglan este problema de deuda, que como lo decía, pagan más de 1 billón de intereses al año, $1 billón es muchísimo dinero, es más de 3 veces la economía colombiana, casi 4 veces la economía colombiana en un año, de solos intereses. Entonces, obviamente, si esto no se arregla, Estados Unidos se cae. Y Estados Unidos tiene números en rojo. Si no es porque Estados Unidos maneja el dólar, que es el circulante a nivel global en tema de mercados y de refugio, pues sí, la historia para Estados Unidos sería... Pero Alejandro, una situación bien interesante. ¿Cuánto se gasta en guerras de Estados Unidos frente a la nómina de los Estados Unidos? Entonces, bueno, 10, 15 y 20, claro, no, y eso es independiente de los gobiernos, ya le digo, como Estados Unidos ha emitido para comprar armamentos y para estar en todos los sitios del mundo, gastando esos dólares, y obviamente lo hemos analizado acá, pues el ideal del sistema financiero internacional es que hubiera una moneda en la cual los países pueden emitir. Por ningún país del mundo puede desarrollarse sin deuda. Ese es un parámetro fundamental. O sea, siempre cuando se van a hacer desarrollos productivos se requiere crédito. Y si ese crédito es bien invertido, por eso digo, repito la frase, que ningún desarrollo económico se logra sin deuda. El problema es cómo administrar esa deuda. Entonces Estados Unidos debía ser, y repito el ejemplo de acá, Jaime Gilinski no puede decir cuál es la nómina del Estado colombiano,
porque él administra muy bien sus empresas Nutresa, el Grupo Argos y todas las empresas, pero él no puede llegar por un decreto a decir, cámbiese el Estado colombiano. Hay que hacer un estudio, como lo comenta Ivette, para que todos quedemos en convergencia, una planeación, o sea, ¿cuánto requiere un municipio de 100.000 habitantes para administrar un hospital? 5 médicos, 6 médicos, pero eso obedece a un estudio de cuánto es la planta básica y no puede llegar una persona sin ningún estudio de planeación, sin ninguna autorización de una ley, sea nacional, una ley de la República, en el caso de Colombia, una asamblea, una ordenanza, o en el municipio, un acuerdo del Consejo Municipal que determina la planta, la nómina básica y los recursos de acuerdo a un presupuesto que tiene cada entidad territorial, o sea, el municipio, el departamento, la nación. Entonces, por eso es la incongruencia que comenta Ivette, que una persona del sector privado, por muy inteligente que sea, que ha tomado recursos del Estado para hacer sus proyectos productivos, bienvenido que haga proyectos productivos, pero es con los impuestos de los norteamericanos. Entonces, la idea central es que él no podría asumir unas funciones si no hay un estudio técnico que diga la planta básica de Estados Unidos son 500.000, 1.000.000, 2.000.000 de empleados públicos, y hay 3 millones, hay que recortar 1.000.000, pero es porque lo entrega un estudio previo, Sí, determina cuántos médicos, cuántos maestros, cuántos pero hospitales vamos a tener, y eso racionaliza. Y también cómo racionalizamos las guerras, porque es que en las guerras se gasta 10, 15, 20 veces más que la nómina. muy cierto. Y en esto de Ivette, no sé si tenga algo que comentar, porque tiene que irse. Ivette. en Dejemos que eso de Ivette las nos guerras, comente. que quería terminar con algo, en esto de las guerras hacemos convergencia y miremos cuánto dinero gastó también la administración entre Bush y Todos, Obama todos, en las todos, guerras. todos, todos. Eso es Entonces, independiente. generó mucha deuda en el Estado y Claro, gracias claro, a eso Estados Unidos está en problema crítico. claro, Pero en claro. el tema Ivette, de eficiencias, claro, estamos de acuerdo. Yo en lo que estoy de acuerdo es que corten burocracia, en que el gasto sea inteligente y que el dinero de los impuestos se use bien y quitarle esa costumbre a los políticos que son los dueños del dinero y que ellos son los que deciden y no deciden precisamente con los dineros que no les pertenecen y que deben ser bien utilizados. Pero una cosa que yo celebro acá, que esté Elon Musk precisamente en el gobierno que es. Les voy a poner un ejemplo clásico. Ustedes se acuerdan de Twitter, ¿cierto? Que ahora se cambió al nombre a X. X. Esta compañía vivía en números en rojo, vivía en déficit, vivía con pérdidas. Él recortó ciertos empleos que de pronto no eran vitales y ya la empresa empezó a mejorar resultados. Entonces, el sector privado le enseña mucho al sector público de ser eficientes en los gastos. Obviamente lo que dice Luis Alberto y Beth, ahí congeniamos en que no se quite lo vital, lo esencial y el desarrollo y la ayuda, pero el desarrollo y la ayuda está es precisamente en tener bajos impuestos, unos dineros bien manejados, lo decía el Fondo Noruego, qué maravilla, un país de 7 millones de habitantes con un fondo de 1.500.000.000.000 de dólares, prácticamente tienen casi que la vida asegurada. Entonces es importante mirar los datos y mirar de dónde venía esa inflación tan brutal que había generado, era precisamente Biden, 9.1%. Nos queda un minutico. Ivette, adelante para cerrar aquí con nuestro programa Panorama Económico en La Voz del Derecho. No, son temas de reflexión. Estoy de acuerdo con Alejandro. La eficiencia en el gobierno es fundamental. La eliminación de la burocracia es elemental. Yo sé que es fácil comparar ciertas economías y decir cómo surgió una Irlanda. Y es cierto, hay muchos países que han logrado surgir cortando presupuesto de esta manera. Pero estamos hablando de un país que es muy complejo, Estados Unidos de América. Es que la gente lo está viendo como un país, pero realmente Estados Unidos es como la Unión Europea. Es la unión de muchos estados, muchas economías domésticas, mucho de todo. Y es mucha más compleja la situación. Y, y bueno, esperemos, de verdad esperemos por lo mejor. Pero la Sí. verdad es que los pasos que están dando están afectando grandemente la economía y están impactando a las familias. Y eso no es popular. Eso hace que comiencen a votar por demócratas. Perfecto, cambia el esquema de la balanza. Y esa es la alternancia en el poder, esa es la democracia liberal en el mundo, que si un gobierno no le va bien, pues viene otra alternativa de gobierno, y si ese gobierno que sigue tampoco le va bien, la población sigue buscando nuevas alternativas. Pero llegamos, y ve al final del panorama económico. Alejandro, 30 segundos. Y algo que sería muy positivo, es que Luis Alberto, yo siempre llamo a la conciencia y ojalá un día hablemos sobre el tema, hagamos un conversatorio sobre esto, que yo estoy de acuerdo que la democracia es importante, pero cuando hay conocimiento, porque es que cuando se toman malas decisiones, por ejemplo, si tuvimos un buen gobierno
y después va y tumba en ese gobierno que hizo tantas cosas buenas y después viene un mal Claro, gobierno. Puede negativo, desencarnar un país. Miremos claro. cuántos países se han ido a la quiebra, ¿no? De acuerdo. Sí, llegamos al final. Nos quedan varios temas. Esta semana aquí en Bogotá también se cumplió la vivienda y el grupo del Consejo de Competitividad lanzó los indicadores de equidad de género. Una cosa bien interesante porque esto es más allá del problema ideológico. Es un problema de cifras, de cómo está la situación desde el punto de vista de la equidad de las mujeres y los hombres, no solamente mujeres en materia de trabajo, de formación, de las incapacidades, de la ley de maternidad o la ley de paternidad, en fin, la próxima semana analizaremos este tema con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvo con nosotros Ivette Silva Yunes, Alejandro Velandia, en el control máster de ingeniero sonido Luis Daza. Nos vemos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.